Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Tras los disturbios en la marcha de la llamada Generación Z, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que su gobierno no reprime a nadie y condena que las personas agresoras iban equipadas con herramientas para generar violencia. Al mismo tiempo, reitera que no caerá su gobierno en provocaciones de la oposición. Trasladan al reclusorio norte a las 18 personas detenidas por los disturbios en esta marcha. Enfrentan cargos por diversos delitos como vandalismo y agresión a policías. Programas sociales para las juventudes llegan a cifras históricas. Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a más de 3 millones de personas de 2019 a 2025 y la beca Rita Cetina a más de 5 millones de estudiantes de secundaria. Pasan revista a las y los elementos de las Fuerzas Armadas que participarán en el desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Participarán más de 2.800 elementos militares. Desfilarán también deportistas, charros, vehículos temáticos y aeronaves. Despliega el Servicio de Inmigración y Aduanas y la patrulla fronteriza. Decenas de agentes en Carolina del Norte. Los primeros operativos se realizaron este fin de semana en Charlotte, donde detuvieron de manera violenta a 81 personas migrantes. Perfila la Copa del Mundo a sus protagonistas. 34 selecciones ya tienen su boleto en la mano y aún quedan 14 lugares en la lucha. Así iniciamos esta mañana en 11 Noticias. Rubén Feitalnes, ¿cómo estás? Lupita, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos ven a través de la señal de Canal 11. Así es, para muchos, Rubén, inicio de semana, prácticamente regresando del puente, que sea un grato regreso para todas y para todos. Gracias a quienes nos escuchan en radio 95.7 de FM. Buenos días, las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Los invitamos a que nos sigan en nuestras señales en las redes sociales y en la página de 11 Noticias Digital. También puede acceder a nuestra página escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Compártenos sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Iniciamos con la información. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los hechos violentos registrados durante la marcha de la denominada Generación Z, pero dejó en claro 3 cosas. La primera, que su gobierno no reprime a nadie. La segunda, que los agresores iban equipados con esmeriles, marros y otras herramientas. Y la tercera, que no se va a caer en provocaciones de la oposición. Nos cuenta más Karen Ballesteros. La vía pacífica fue el llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a quienes se manifiestan ante cualquier inconformidad, pues la violencia no debe ser tolerada como mecanismo de protesta. No vamos a caer en la provocación. Las y los mexicanos no quieren la violencia. Bueno, una supuesta marcha que llama contra la violencia y utiliza la violencia. Entonces no vamos a caer en la provocación. En su conferencia matutina, la mandataria se pronunció ante los hechos violentos que se registraron el fin de semana durante la marcha de la denominada Marcha Z, pues aseguró tenían un objetivo. Este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de 1 hora de estar jalando la valla, rompe la valla y ni siquiera llegan a Palacio, sino se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros, esto para romper la soldadura, muy preparados. La presidenta afirmó que en México no se reprime a las juventudes. En México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos si hay alguna demanda legítima.
La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la marea rosa. Estaban intelectuales, había políticos. Sheinbaum también pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar a quienes estuvieron detrás de estos actos y a la par indagar abusos policiales. Es muy importante que se investigue. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados? Y los golpes contra la policía son inaceptables. Repito, si hay algún abuso de un policía, pues que lo investigue la propia policía de la ciudad. Pero lo que pasó con esta violencia en contra de la policía no es explicable. La presidenta dejó en claro que en su gobierno se respeta el derecho a la libre manifestación, pero mandó un mensaje a los intentos de injerencia extranjera. A los que están en el extranjero, que están queriendo desde la derecha internacional influir en México, pues también les decimos que hace muchos años que México es un país libre, independiente y soberano. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Al respecto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que no hay manifestantes hospitalizados ni desaparecidos. No tenemos información de que haya manifestantes hospitalizados ni tampoco desaparecidos como han tratado de difundir. Jamás daré una orden de represión ante cualquier expresión o manifestación pública. Eso lo digo tajantemente. No hay detenciones arbitrarias. Las personas que están detenidas lo están por presuntos delitos y, por lo tanto, tenemos hoy 19 personas detenidas. En tanto, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que en conjunto con la Fiscalía Capitalina investigan posibles actos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza, por los cuales se iniciaron el mismo número de investigaciones administrativas internas. En 7 de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa, el personal involucrado será suspendido temporalmente. La jefa de gobierno aseguró que la marcha de este fin de semana tenía el objetivo de promover una narrativa de represión, pero afirmó que no se logró. La marcha del sábado estuvo impulsada por grupos de oposición, aún con la cobertura de el nombre de otros movimientos de jóvenes. También tenemos que recalcar que atrás de esta convocatoria estuvo un multimillonario que está molesto porque ahora tiene que pagar impuestos. Y derivado de estos disturbios, 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y de estas 18 fueron detenidas y ahora enfrentan cargos por diversos delitos. Las 18 personas detenidas ante el Ministerio Público están remitidas por diversos delitos, en casos muy particulares por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo, y en los demás casos por lesiones en distintos grados. Berta Alcalde informó la situación de las otras 10 personas que fueron detenidas durante esta marcha. Las otras 10 personas que fueron remitidas al Ministerio Público, si bien se identificó que sí participaron en las agresiones, a partir de los dictámenes médicos correspondientes sobre las lesiones de los policías víctimas, se determinó que dichas afectaciones tardan en sanar menos de 15 días.
La tarde de este lunes en redes sociales se registró que la Fiscalía de la Ciudad de México realizó el traslado de los detenidos con rumbo hacia el reclusorio norte para realizar su audiencia inicial, donde se va a determinar cuál es su situación jurídica. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló al empresario Ricardo Salinas Pliego de usar las concesiones que tiene en canales de televisión para crear una idea falsa de que su gobierno iba a reprimir la movilización. El empresario Salinas Pliego estuvo promoviendo la movilización, estuvo escribiendo en contra nuestra y promoviendo, asusando a la movilización. Se estuvieron siguiendo toda la manifestación y los conductores que estaban en la marcha o fuera también generando una idea de en efecto el gobierno es represor y los jóvenes no están de acuerdo con el gobierno. También quieren que caigamos en la provocación. La mandataria recordó que esta campaña en contra de su gobierno se intensificó mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizaba el caso de los adeudos que tiene Salinas Pliego, superiores a 48,000 millones de pesos por concepto de impuestos. Antes la Corte no había resuelto porque pues había contubernio, pero ahora la Corte pues resolvió conforme a derecho de litigios que vienen desde el 2008, 2 de sus empresas o 3, no sé cuántas son, pues tienen que pagar. Esa es la ley. Y es evidente, como le hemos compartido, que esta marcha fue todo menos una protesta de jóvenes de la generación Z. Personas de grupos de oposición estuvieron tanto dentro de la movilización como fuera, en su planeación y también en su difusión. Les contamos. Aunque el llamado a participar en la marcha del pasado 15 de noviembre fue en principio parte de la llamada Generación Z, al final la oposición y diversos actores políticos que no pertenecen a este sector de la población se adueñaron de ella. Pocos fueron los rostros jóvenes que se vieron en esta manifestación. Sin embargo, sí se dejaron ver diferentes políticos de la oposición, así como diferentes actores que han promovido y participado en otro tipo de manifestaciones como la Marea Rosa o en defensa del INE. Durante la manifestación también se pudo ver al panista Fernando Valenzuarán, a Pedro Ferriz Hijar, así como a Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola. Y aunque el expresidente Vicente Fox en sus redes sociales convocó a movilizarse, él no asistió a la marcha e incluso desmintió una foto que circulaba en redes sociales donde se le veía con una playera con el logo del movimiento, la cual dijo es falsa. Diversos medios de comunicación también difundieron la convocatoria por días, como el caso de TV Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego, que incluso transmitió en varios momentos la manifestación en vivo a través de sus canales de televisión. Estamos muy contentos por la marcha, pero estaríamos más contentos si Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos. Los paga. ¿Sale? Paga muchos impuestos. Te agradezco. Impuestos. Bonita tarde. Que estés bien. Gracias. Saludos. No Ahí está, amigo. En el contexto de las movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó las declaraciones del presidente del PAN, Jorge Romero, así como el ex canciller panista Jorge Castañeda sobre su postura en contra de la mandataria. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. 11 Noticias. Y mire usted, en otros temas, se dieron a conocer avances de los apoyos para las y los jóvenes. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que personas de entre 18 y 29 años reciben un apoyo económico mensual y además pueden capacitarse laboralmente en algún centro de trabajo, ha tenido buenos resultados. De 2019 a 2025 llegó a más de 3.400.000 personas beneficiadas. Más de la mitad son mujeres. La inversión total ha sido de 158,000 millones de pesos y tan solo en este año se habrán destinado más de 24,000 millones de pesos. Para 2026 se espera que 500,000 jóvenes se incorporen a este programa que abrirá inscripciones el próximo 1 de diciembre. En cuanto a la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, son ya más de 5,500,000 jóvenes que reciben este apoyo. Además,
Con el programa La Escuela es Nuestra, se han beneficiado más de 16,000 planteles con una inversión de casi 5,000 millones de pesos. Respecto a la beca Benito Juárez, que se otorga a estudiantes de bachillerato, actualmente beneficia a 4 millones de becarios y becarias y por primera vez este año, La Escuela es Nuestra está llegando a preparatorias con 6,000 planteles. Este 2025 se espera ofrecer 120,000 nuevos lugares en bachillerato. La inversión ha sido de 4,429 millones de pesos. En tanto, para el nivel de educación superior se tiene como meta aumentar la cobertura con 330,000 nuevos lugares. Y miren, las y los jóvenes universitarios de la Ciudad de México y también de Michoacán ahora reciben un apoyo para transporte público. En el caso de la capital del país, la jefa de gobierno Clara Brugada entregó la primera ronda de becas. Estamos apoyando a 100,000 jóvenes universitarios este año, con más de 600 millones de pesos. La buena noticia es que el próximo año vamos a duplicar la cantidad de jóvenes y el próximo año otro tanto hasta que logremos la universalidad. El apoyo otorgado consiste en una transferencia monetaria de 1,500 pesos cada bimestre. Igualmente, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se anunció la implementación de la beca Gertrudis Bocanegra para las y los universitarios michoacanos. Y en torno al Plan Michoacán, la presidenta nos ha instruido implementar una nueva beca que lleva por nombre el nombre de una mujer que es parte de la historia de nuestro país, Gertrudis Bocanegra. Se dará un apoyo para transporte de 1,900 pesos y estaremos arrancando. Y mire usted, ya que hablamos de apoyos, el número de personas beneficiadas por otros programas del bienestar llegó a su máximo histórico. Son casi 18,5 millones de personas que reciben un apoyo por parte del gobierno federal y durante el bimestre de noviembre-diciembre se destinarán más de 99,000 millones de pesos. ¿Cómo se divide este monto? Serán 82,000 millones de pesos para más de 13 millones de personas adultas mayores, más de 8,000 millones de pesos para las casi 3 millones de beneficiarias de la pensión para mujeres de 60 a 64 años, más de 5,000 millones de pesos para más de 1,5 millones de personas con alguna discapacidad y más de 3,000 millones de pesos restantes para casi 1 millón de personas beneficiadas con los programas Madres Trabajadoras y Sembrando Vida. Nuestra presidenta se comprometió que antes de que terminara el año se haría esta dispersión. Y es el mes de noviembre donde recibirán estas 2 millones de mujeres por primera vez su apoyo. Y en adelante ya estarán incorporadas con los demás programas para que en enero cobren en el conjunto que ya viene cobrando bimestralmente. La Secretaría de Bienestar anunció que a partir de este martes y hasta el 21 de noviembre se realizará el primer pago a las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto para recibir la pensión Mujeres Bienestar. El depósito se realizará por orden alfabético de la letra inicial del primer apellido. Para consultar su fecha de pago puede ingresar a la página gov.mx/bienestar. Se hacen planes para hoy, Ismael Marcelo, con el reporte meteorológico. Buenos días, adelante, Ismael. Hola, ¿cómo están, amigas, amigos de Canal 11? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua para presentarles el pronóstico del tiempo. Les informo que el Frente Frío número 15 ha ingresado al noroeste de la República Mexicana y a partir de este día generará lluvias y vientos fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, con rachas de viento cercanas a los 80 kilómetros por hora. Asimismo, generará un marcado descenso de las temperaturas con posible caída de nieve o aguanieve en partes altas de Baja California y Sonora. Pero ojo, mañana esta condición para la caída de nieve o aguanieve se extenderá a zonas
altas de Chihuahua, Durango y norte de Sinaloa. Así que ya lo saben, a prepararse para hacer frente a los efectos de este sistema invernal que podrían extenderse hasta el fin de semana. Abríguense muy bien y eviten a toda costa los dañinos cambios bruscos de temperatura. Incrementen el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, además de bebidas calientes para mantener el calor corporal. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica esta mañana temperaturas por debajo de 0 grados en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla. En la capital del país también amanecemos con ambiente frío, típico ya de esta temporada. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó nuevamente la alerta amarilla en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan por mínimas de 4 a 6 grados Celsius. Como ayer lo informábamos, las lluvias también ganarán terreno sobre el país, particularmente en los estados del occidente, centro, sur y sureste, a consecuencia de los canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México. Las lluvias más importantes para este martes se prevén en Baja California, Sonora, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Así que ya lo saben, amigas, amigos del norte del país, a prepararse para este sistema invernal. Mi nombre es Ismael Marcelo y nos vemos el día de mañana. A las 6:27, avisos útiles antes de salir de casa. Un choque, complicaciones sobre viaducto Río de la Piedad, calle 65 al poniente, Alcaldista Calco. Avance lento en calzada Ignacio Zaragoza a la altura de avenida Río Churubusco en Iztacalco. También cierre vial por obras sobre el lateral de Canal de San Juan e Ignacio Zaragoza. La alternativa es avenida Central. Si viaja en tren ligero, recuerde que por trabajos de adecuación en la estación Huichapan permanecerá sin servicio hasta el 21 de noviembre. Pausa, Rubén. Regresamos. A las 6:30 en la hora del centro, más noticias. Aquí en el 11, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó el pase de revista para el próximo desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Van a participar casi 3,000 elementos de las Fuerzas Armadas. Nos cuenta más Salvador Martínez. Rumbo al 20 de noviembre, todo está listo para el desfile conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, donde se destacará a las mujeres. Mujeres que marcaron la historia del país y dejaron huella en la revolución. Se va a presenciar una descubierta de columna más 6 contingentes con nombres de mujeres que participaron durante la Revolución Mexicana, así como que una persona de la tercera edad estará narrando a su nieta todo lo que fue la Revolución Mexicana. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó el pase de revista para el desfile del jueves próximo. Participarán 2.839 efectivos militares. Pues la mujer creo que ha dado pasos gigantes en esta época, anteriormente más, y hoy pues ni se diga, ¿no? Somos una representación muy importante y pues aquí estamos dándolo todo. Se recrearán algunos de los pasajes más sobresalientes de la revolución. Desfilarán 28 deportistas, 100 charros, 34 vehículos temáticos y 23 aeronaves. Pues ahorita yo estoy a Pancho Villa. Invito a la gente a que nos sigan en las redes sociales, televisión, todo lo que nos puedan ver aquí. Con imágenes de Yujin Pasol y Bruno Ruiz, Salvador Martínez, 11 Noticias. Mire usted, en otro orden de ideas, hay buenas noticias para las personas usuarias del metro. Como ayer le adelantábamos, concluyeron los trabajos de remodelación de la línea 1, La Rosa. Se reabrió el último tramo que comprende de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Los detalles con Arnold Gutiérrez. Próxima estación, Observatorio. Anticipe su descenso. Quizá por el puente de descanso, algunos se dijeron sorprendidos, pero la sorpresa también detonó algo de felicidad entre los habitantes del Valle de México. Me sorprendió mucho, es la primera vez que vengo
siempre era parte de mi trabajo era como que una que ocupaba siempre, entonces ya era como que un poco justo y necesario que ya se abriera, pero pues sí me tomó como de sorpresa y pues se ve muy bien. Este lunes miles de usuarios del metro estrenaron las instalaciones de la nueva línea 1 del metro de la Ciudad de México, que ya va de Observatorio a Pantitlán y viceversa. Los usuarios reconocieron que con la renovada línea rosa no solo ahorrarán dinero, también tiempo en sus traslados. Promedio de 3 horas, salgo allá a las 3:30 de la mañana para estar a la hora en el trabajo. Con una inversión de 37,000 millones de pesos, se renovaron todas las vías, el sistema de pilotaje automático, tecnología de control y energía, entre otros. Muy diferente todo, quedó muy bonito. Ojalá estén las líneas bien. Con el objetivo de brindar una mejor movilidad y segura en la línea 1 o rosa, se instalaron casi 6,000 cámaras de circuito cerrado. Todo muy bonito y ojalá que el servicio haya quedado bien para facilitar la movilidad de todos los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México. Con imágenes de Darío Hernández y Andrés Reyes, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Y ya terminó la edición 2025 del Buen Fin en estos primeros 15 años y atrajo a miles de personas que buscaron en línea, presencialmente, aprovechar las ofertas. ¿Cómo cerró? Nos cuenta Judith Hernández. Tiendas y comercios lucieron abarrotadas. Las personas acudieron en busca de las mejores ofertas y descuentos. Como cada año, el Buen Fin impulsó la economía y en su 15ª edición no fue la excepción. Ya que hay muchas ofertas en diferentes comercios y es el momento de aprovechar porque tienen descuentos del 40% y en algunas partes hasta el 50%. Nos vinimos a dar una vuelta aquí al centro y la verdad sí encontramos una tienda con ofertas hasta del 50% en tenis de marca. Sí hemos encontrado algunas ofertas, en algunas tiendas sí, en otras no se nota tanto, pero sí hay algún descuento. Hubo quien incluso aprovechó para comprar los regalos de Navidad. Vine a comprar mis regalos de Navidad. Por ejemplo, aquí está todo el 30% y sí conviene más si es para ropa para toda la familia. Aprovechando las ofertas igual del Buen Fin y todo eso, pues también hay que adelantar un poquito los regalos de Navidad, ¿no? Muchas personas también optaron por hacer caso a las recomendaciones de la Profeco y comprar solo lo que verdaderamente necesitan. Compré unos cobertores y me hicieron el 15% de descuento. La verdad sí lo necesitaba y yo me esperé para esta oferta porque de hecho pues yo lo chequé en internet y todo eso y sí me gustó porque igual estaba en descuento. Yo creo que sí hay que pensar las cosas necesarias, pues siempre pensando cuánto podemos tomar de nuestro dinero para poderlo comprar, o sea, no extralimitarnos. En estos 5 días de descuentos, la Profeco concilió el 93.1% de las inconformidades presentadas por las personas consumidoras, equivalentes a 205 de 220 controversias resueltas. Como resultado de tales conciliaciones, la Profeco intermedió la devolución de poco más de 1.3 millones de pesos a las personas consumidoras. Los artículos de tecnología, electrodomésticos, ropa y calzado fueron las categorías con más irregularidades comerciales. 11 Noticias, Judith Hernández. En el orden internacional hablemos de temas de migración. Carolina del Norte en Estados Unidos fue la sede de un operativo contra personas migrantes. Más de 80 fueron detenidas violentamente. Federico Campbell nos cuenta. Decenas de agentes de la patrulla fronteriza y el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE llegaron a Carolina del Norte. Los primeros operativos los realizaron el fin de semana en Charlotte, donde agentes enmascarados y fuertemente armados detuvieron con lujo de violencia a 81 personas migrantes. El gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, condenó las redadas en el estado. Hemos visto agentes armados y enmascarados, en autos sin marca, dirigiéndose contra ciudadanos estadounidenses, basándose en su color de piel, bajo un criterio de perfil racial. Esto no nos hace más seguros, promueve el miedo y divide a nuestras comunidades. Somos una nación de migrantes. Nuestro estado y este país son más fuertes por ellos. Los operativos también registrados en Raleigh y Asheville son dirigidos por Greg Bovino,
el director de la patrulla fronteriza, quien llegó desde Chicago, ciudad donde ha detenido a cientos de personas. El Consulado de México en Raleigh dio recomendaciones a nuestros paisanos. No abras la puerta y no reveles tu situación migratoria. Tienes derecho a pedir una orden judicial de arresto o registro firmada por un juez. Tras las múltiples detenciones en Carolina del Norte, manifestantes y grupos de derechos migratorios marcharon para denunciar los agresivos operativos. Por lo pronto, el gobierno de Trump retiró a 200 soldados de la Guardia Nacional de Chicago y otros 200 de Portland, Oregon, después que 2 jueces impidieron su despliegue. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y como ha ocurrido en otras ciudades, santuario, incluso como Chicago, también la población en Carolina del Norte se ha manifestado en contra de estas decisiones de la Casa Blanca. La gente ha salido a las calles con consignas como ningún ser humano es ilegal y fuera fascistas para demostrar que no están de acuerdo con la política migratoria del presidente Donald Trump. Es así como las manifestaciones han exigido la salida de la Guardia Nacional y el respeto a los derechos de las personas migrantes. Seguimos. Es momento de los deportes con Gabriel Sainz. Gabriel, buenos días. ¿Cómo estás, Gabo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Buenos días, Rubén. Buenos días a nuestro auditorio. Pues vamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol porque ya faltan solo unos meses para la Copa Mundial y aún hay selecciones que buscan un lugar en esta fiesta deportiva. Vamos a ver quiénes ya están invitados y quiénes todavía están luchando por el ansiado boleto. La información la tiene Diana Zárate. El Mundial 2026 se pinta como el torneo del regreso, del debut y de los récords. Hasta hoy, tras la reciente clasificación de Alemania y Países Bajos, ya son 34 de 48 selecciones clasificadas a la justa mundialista, entre ellas los 3 anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, mientras que 14 boletos siguen en disputa. Uno de los regresos que más emocionan es el de Noruega, que vuelve a un mundial después de 28 años, desde aquella participación en Francia 98. Hoy regresa impulsada por una generación que ha dado la vuelta al mundo, como Erling Haaland, referente absoluto de goles y poder. Pero así como hay regresos, también habrá historias que se escriben por primera vez. Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde harán su debut mundialista. Por primera vez vivirán la experiencia de una Copa del Mundo. Y por supuesto, esta Copa podría coronar una de las hazañas más grandes de la historia del fútbol. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían convertirse en los primeros futbolistas en disputar 6 mundiales con Argentina y Portugal ya clasificados. Messi ha dejado abierta la posibilidad de volver si su nivel se lo permite, mientras que Cristiano, a los 41 años, además de disputar su 6º mundial, podría colocarse como uno de los jugadores de campo más veteranos en participar. Además, podrían también extender sus marcas de goles y partidos en Copas del Mundo. El Mundial 2026 se perfila como una copa irrepetible, el regreso de selecciones históricas, el nacimiento de nuevas ilusiones, el crecimiento de naciones emergentes y la posibilidad de presenciar la última gran hazaña de 2 leyendas que han marcado una era. 11 Noticias. Diana Zárate. La selección mexicana sub-17 buscará su pase a los cuartos de final en el Mundial de Qatar y lo hará enfrentando a Portugal. El juego dará inicio en unos minutos más, en punto de las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. Será un encuentro en el que el Tri llega con gran impulso tras vencer a Argentina y mostrar una cara más sólida. Portugal, por su parte, aparece como un rival de cuidado, con buen ritmo, orden táctico y opciones ofensivas precisas. José Navarro, uno de los referentes del Tri, destacó el buen ánimo y la seguridad que hay en el equipo. Siento que después del partido de Argentina empezamos a tener una cara distinta, siento que nos vemos mucho más seguros, mucho más confiados y al final siento que esa fortaleza de seguir peleando, de nunca bajar la cara es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. El técnico azteca Íñigo Borgio subrayó que el encuentro ante los lusitanos es de vida o muerte.
Yo creo que salir igual que contra Argentina, sabemos que esto es vida o muerte, entonces a dejarlo todo en la cancha y ir por esa victoria. Mientras tanto, la selección mayor enfrenta esta noche en partido amistoso de fecha FIFA a su similar del Paraguay. El encuentro será en San Antonio, Texas, en punto de las 7:30 de la noche, tiempo del centro de México. El equipo llega tras un empate a 0 contra Uruguay, un resultado que generó abucheos y elevó la presión sobre el técnico Javier Aguirre. En conferencia de prensa, el vasco fue contundente al señalar que quiere futbolistas capaces de tolerar la exigencia y la crítica. El que no sepa estar sentado aquí o salir al campo con 80, 90 o con 4 y que no acepte la crítica, que no esté preparado para ser sometido a juicio público, no sirve para esto. Diego Lainez habló del rival de esta noche y destacó que Paraguay es una selección ordenada y que México debe mantener un buen posicionamiento tanto en el ataque como en la defensa y estar alerta en todos los sentidos para controlar el ritmo. Sabemos que Paraguay es una selección que es muy ordenada, tiene un buen juego aéreo, también es algo a destacar de ellos. Yo creo que es encontrar un poco las debilidades que ellos tienen y lo que hemos hecho bien, estar bien posicionados, en ataque también, en defensa estar atentos porque tienen ataques rápidos. Hay que estar alerta en todos los sentidos. Más allá de ser un juego amistoso, este encuentro representa para México una oportunidad para limpiar su imagen, recuperar confianza ante la afición y cerrar el año mostrando carácter rumbo al Mundial del 2026. Y hablando del Mundial precisamente, para todos y todos los aficionados que quieran asistir a los encuentros que se realizarán en los Estados Unidos y que no cuenten con visa, hoy el gobierno estadounidense junto con la FIFA anunciaron un sistema que dará citas prioritarias de visa a la afición que ya cuente con boletos para el Mundial del 2026. El FIFA Pass, presentado en la Casa Blanca junto al mandatario Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, busca agilizar la entrada de miles de fanáticas y fanáticos rumbo al torneo. Ojo, el trámite no garantiza la aprobación de la visa, pero sí adelanta la fecha de entrevista. El sistema estará disponible a inicios del 26, cuando aumente la demanda y se recomienda iniciar el proceso lo antes posible. Estados Unidos será sede de 78 partidos en el Mundial más grande de la historia, con más de 6 millones de boletos disponibles. En información de la NFL, ayer los Vaqueros de Dallas aplastaron a los Raiders de Las Vegas 33-16. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Rubén, muy buen día. Oye, pues suena interesante este asunto de la visa. Hay mucha afición que va a estar haciendo fila. Lo que sí es que siguen siendo ingresos, Gabo, porque esto no te garantiza que puedas tener acceso ya a los Estados Unidos, ¿no? Así es, mucha gente estaba preocupada por eso precisamente porque no contaban con su visa, sin embargo ya tenían sus accesos o al menos el trámite para tenerlos, y muchas personas también incluso están temerosas de que aún con la visa te nieguen la entrada al país. Entonces, bueno, es un tema ahí que la FIFA tiene que conciliar con Estados Unidos para poder tener a su afición dentro de los estadios en la Unión Americana. Claro, hay mucha gente que, bueno, tiene la fortuna de ya contar con la visa y no se han arriesgado. Con visa en mano han adquirido sus boletos, pero pues ahí está el tema. Y además lo que está pasando ahora, Rubén, Gabo, con este asunto de los clasificados al Mundial, pues hay quien dice, los expertos, los que conocen, que Estados Unidos es el rival a vencer con los que van clasificados hasta ahora, Gabo. Así es, fíjate que Estados Unidos ha tenido un repunte en el fútbol. Súmale que es el equipo anfitrión. Entonces, bueno, en el Mundial del 94, que fueron también anfitriones ellos, fueron un equipo muy fuerte. Incluso llegaron a instancias a las que México aún no ha llegado, a ese famoso quinto partido. Entonces vamos a ver qué sucede con el equipo de Estados Unidos y vamos a ver qué sucede también con España. La Furia Roja yo creo que también tiene mucho que decir. Claro, pues a ver qué pasa, ¿no? Esperemos. Vamos a seguir con más información. Gracias Gabo. Gracias, Te vemos mañana. En temas de salud, cualquier persona puede desarrollar cáncer de pulmón, pero hay factores como el tabaquismo o la exposición al humo que inciden en esta enfermedad. En nuestro país se ha convertido en la cuarta causa de muerte. Sobre esto nos cuenta Araceli Aranday. Carla, comenzó el largo camino del diagnóstico. Sí pasé como por 4 médicos. Todos me daban un jarabe para la tos. Por supuesto que la tos en ese momento paraba. Una tos persistente fue el primero de los síntomas visibles en el cuerpo de Carla, quien con 30 años fue diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 4.
En México, solo el 5% de los casos son detectados de forma temprana. Pero sí, fue un proceso junio, julio, casi 3 meses a que yo llegara, y ya llegué por los dolores, no tanto porque algún médico tuviera el detalle de decirme, hay algo raro, vamos a hacer un estudio. 10,000 casos nuevos de cáncer de pulmón se registran al año en nuestro país, y de estos, 8,000 personas pierden la vida por este padecimiento, colocándolo como la cuarta causa de muerte en las y los mexicanos. Su incidencia va en aumento entre las mujeres jóvenes, alertaron especialistas. Me imagino que va a seguir saliendo el tema del tabaquismo, pero que sabemos que ahora hay una población importante de personas que debutan con cáncer de pulmón y que jamás en su vida fumaron, que jamás a lo mejor tampoco estuvieron expuestas a tabaco o a contaminaciones importantes. Entonces, y además otra cosa importante, que son mujeres jóvenes. A nivel mundial, el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón sigue siendo el tabaquismo, con el 85%, la exposición al humo de segunda mano, la contaminación del aire y el asbesto, entre otros contaminantes. Ante este panorama, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud anunció que por primera vez en sus procesos de diagnóstico se usará un avanzado software de inteligencia artificial para detectar en etapas tempranas el cáncer de pulmón. Este proyecto consiste en la integración de un software que asistirá a los médicos en la interpretación de radiografías y tomografías, facilitando la identificación temprana. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el software? Aumentar la sensibilidad para que no solamente esté involucrado el ojo del radiólogo, que es el especialista, sino que también a través del software tener la cooperación para tener este pequeño o esta fineza para ser más cercano si es o no cancerígeno, en pocas palabras. En la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón no presenta síntomas inicialmente. Los indicios pueden ser tos reciente, dolor torácico y ronquera. 11 Noticias, Araceli Aranday. Nos vamos a Morelia, tiempo de la cultura. Miguel de la Cruz, ¿cómo ve el Festival Internacional de Música? Ay, Miguel, creo que ahora vienes menos tapado que ayer, pero tú cuéntanos cómo está el ambiente y la temperatura de paso. Buenos días. Muy buenos días, tienes toda la razón, aunque fíjate que el frío aumenta, no es el mismo el de las 5 de la mañana que el que pega ya como a las 7, 8. A ver si no nos pega más fuerte. Estamos en la calle Benito Juárez, a un costado del Palacio de Gobierno, y esta calle, pues el público no lo ve, no lo podemos mostrar, pero da directamente a la puerta principal de la Catedral de Morelia. Bueno, aquí continúa, hoy será el quinto día, continúa la 37ª edición del Festival de Música de Morelia. En este quinto día, pues habrá novedades con 2 actividades musicales en la tarde y noche. Y mientras tanto, lo que les presento ahora es acerca de un proyecto académico muy importante porque le da pie a jóvenes músicos a participar en la programación del festival. Esto en la siguiente historia. En medio de cables, instrumentos y música, abrazaba su violonchelo Eric Olmos, originario de Tijuana. Y pues me tocó formar parte de Sinfonieta con muchísimo gusto y con mucha emoción. Eric Olmos se refiere al proyecto académico del Festival de Música de Morelia. Abre convocatoria para jóvenes músicos que deseen participar, enviando videos con interpretaciones, y se hace una selección que integra una orquesta activa en el programa. Me enteré por medio de redes sociales que se divulgó la convocatoria para audicionar la Sinfonieta, pues mandé mi video y me aceptaron. Emiliano es de la Ciudad de México, es la segunda vez que logra participar y coincide con sus colegas en la oportunidad que representa ser parte de la Sinfonieta. Esa felicidad, ¿no?, de poder participar en eventos así, que se siga desarrollando la cultura y el arte. Dafne es de Colima, desde hace 8 años reside en Morelia, estudia en el Conservatorio de las Rosas, ahora es parte de esta agrupación temporal y junto con todos recibió la luz de la pantalla gigante que proyectaba imágenes referentes a las obras que interpretaron. La Sinfonieta funciona en cada edición desde hace 6 años, armonizando la experiencia de hacer música entre jóvenes de todas partes.
Como dice Dumbledore en Harry Potter, aunque vengamos de distintos lugares, el corazón late como uno mismo. Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues así las actividades acá en Morelia. Hoy uno de los conciertos será a cargo del Coro y Orquesta Bernal Jiménez, precisamente el nombre de quien impulsó la creatividad musical en esta ciudad y a quien se hace honor con el festival mismo. Y en otra información, el penacho de Moctezuma ha sido recreado a partir del arte contemporáneo. Los detalles los tiene Mauricio Romo en la siguiente nota. Esta pieza luminosa en forma de abanico se alza entre la tenue luz del Museo Nacional de Culturas Populares. Esta pieza responde a una necesidad importante. Muchos mexicanos en México no conocemos el penacho original. Sin embargo, esta pieza evoca un profundo sentido de identidad. Con sus plumas de acrílico y refinadas piezas de metal forman una recreación moderna del conocido penacho de Moctezuma, vestigio que permanece en resguardo en el Museo del Mundo de Viena. Si estas piezas incitan a conocer esta historia, que no es una sola, sino muchas, desde muchos frentes, pues podremos construir mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. Este penacho moderno establece un vínculo entre técnicas tradicionales y materiales contemporáneos, resultado de la colaboración del artista visual Valeria Corona y un artesano. Gerardo Hermosillo es un maestro, es tercera generación de maestros que dominan el metal, la metalistería tradicional de San Cristóbal de las Casas, y entonces lo invité. Cobra sentido la pieza. ¿Cómo es que materiales tan mundanos como el acrílico y la lámina negra, la lámina al carbón, se juntan? El penacho del México moderno se exhibe en el Museo Nacional de Culturas Populares. Con imágenes de Christopher Arismendi y Ángel González, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, vámonos al libro del día. Es acerca de un gran personaje del cine y del teatro, Mauricio Garcés. ¿Qué toca hoy Sócrates? Es la pregunta que a manera de título llevan las memorias de Mauricio Garcés, escritas por Alejandro Aquino. Se presenta hoy a las 19 horas en la calle Coahuila 184 en la colonia Roma. Este libro en voz de su autor. Primeramente es un divertimento literario para contar la vida de un actor irrepetible y sobre todo de una época irrepetible. También de hablar de todos los actores que le acompañaron, como por ejemplo Luis Manuel Pelayo, que fue Sócrates, ¿no? Que fue el mayordomo. Entonces por eso se utilizó como fantasía que sea el mismo mayordomo quien entreviste a este galán otoñal y nos vaya contando pues esta historia peculiar, ¿no? Lo vamos dividiendo desde la parte hemorográfica y bibliográfica, y pues también cuento con el apoyo testimonial de sus sobrinos, y pues por último, pues claro, el visionado de todas las películas. Lo vamos a presentar el día de hoy en la Facultad de Cine, una escuela que se encuentra ahí en la colonia Roma, en la calle Coahuila 186. Bueno, y avanzamos 112 páginas del libro de Novia de Socorro Venegas, editado por Tusquets. El X de hoy es de Antonieta. Antonieta es una lectora que vive aquí en Morelia, ojalá lo vea, y dice, Emilio pregunta, ¿por qué se dice aguacero y no agua mucho? Dice el apunte, me río. Gracias por esta aportación, Antonieta, seguimos leyendo. Hoy cumple años la escritora canadiense Margaret Atwood, premio Nobel. En su honor, el poema del día, Los poetas resisten, que dice que en alguna parte dice, los poetas resisten, es difícil librarse de ellos, aunque Dios sabe que se ha intentado. Bueno, quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Miguel, nos en Morelia, quedan... en la continuación de la edición 37. Nos quedan solo 30 adelante. segundos para destacar que hay talento y que este foro académico que se abre en Morelia, de norte a sur de nuestra república, grandes representantes. Así es notable lo que sucedió aquí ayer en la noche, porque estos jóvenes de distintas partes del país vienen a participar, ocupan un espacio en el programa, y además el intercambio de experiencias entre un músico de Aguascalientes y otro de Tijuana, en fin, es toda una modalidad. Seguiremos informando con imágenes de Eduardo Zamudio. Buenos días. Gracias, Miguel. Abrazo. Pausa.
A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Aclara la jefa de gobierno que tras los disturbios del fin de semana no hay manifestantes hospitalizados ni desaparecidos. Lo que sí es que se investigan posibles actos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Otorgarán becas a estudiantes en Michoacán como parte del plan para recuperar la paz en el estado. Es la beca Gertrudis Bocanegra para las y los universitarios michoacanos. Llega a su máximo histórico el número de personas beneficiadas por programas del bienestar. Casi 18,5 millones reciben un apoyo por parte del gobierno federal. Reabren las nuevas instalaciones de la línea 1 del metro. Miles de personas ya pudieron hacer el recorrido completo de Pantitlán hasta Observatorio. Afirma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está dispuesto a dialogar con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, esto luego de la ofensiva militar que ha desplegado Trump en el Mar Caribe contra embarcaciones a las que acusa de narcotráfico. Maduro responde que quiere paz y no la guerra. Se exhibe ya el nuevo penacho de Moctezuma en el Museo Nacional de Culturas Populares. Es una obra que fusiona tecnologías contemporáneas y artesanales. Iniciamos con información internacional hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo estar dispuesto a dialogar con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Y esto luego de la ofensiva militar que ha desplegado Trump en el Mar Caribe contra supuestas embarcaciones a las que acusa de narcotráfico. Y quizás tengamos algunas pláticas con Maduro. Y ya veremos qué pasa. Ellos quisieran hablar. Después de estas declaraciones, el presidente Maduro reiteró que quiere paz y no una guerra. La paz, el diálogo y la diplomacia no tienen alternativa. Todo lo demás es un abismo sin fin. Las guerras eternas son un abismo sin fin. Son base de destrucción y muerte como fue en Vietnam, la heroica Vietnam, Afganistán, Irak, Libia y pare usted de contar. Ese no es el camino. Desde octubre pasado, la Marina de Estados Unidos mantiene desplegada una flotilla militar en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela. En sus ataques contra navíos civiles han muerto alrededor de 80 personas. También en Estados Unidos, la Cámara de Representantes votará esta semana una propuesta de ley que exhorta al Departamento de Justicia revelar toda la lista de personas involucradas con el empresario ya fallecido Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores. Algunas de sus víctimas difundieron un video para animar a los congresistas a votar a favor de la iniciativa, que es impulsada por demócratas y republicanos. Es tiempo de revelar los secretos, sacarlos de las sombras, arrojar una luz a la oscuridad. En un cambio inesperado de postura, el presidente Donald Trump respaldó que sea aprobada la propuesta, asegurando que no tiene nada que ocultar, y añadió: que lo examine el Senado, que lo examine quien sea, pero no hablemos mucho del tema. En realidad es un problema de los demócratas. Llegó a Sudáfrica un avión procedente de Israel con 160 personas palestinas a bordo. De acuerdo con medios internacionales, habrían sido evacuados de manera ilegal desde la Franja de Gaza y escoltados por las autoridades israelíes hasta un aeropuerto local. Se trata de personas de Gaza que, de alguna manera, fueron colocadas misteriosamente en un avión que pasó por Nairobi y llegó hasta aquí. El presidente sudafricano ordenó que se investigue este vuelo y anunció que otorgarían asilo humanitario a las personas palestinas que llegaron. No podíamos rechazarlos, aunque no tuvieran la documentación necesaria. Son personas de un país devastado por la guerra y por compasión y empatía debemos acogerlos. En Bangladesh, la ex primera ministra Sheikh Hasina fue sentenciada a la pena de muerte
tras ordenar en 2024 la violenta represión de las protestas del verano, en las que murieron más de 1.500 personas, informaron las autoridades. La medida se dictó tras un juicio que duró 5 meses, en el que se le adjudicaron delitos por crímenes de lesa humanidad, específicamente por incitar y ordenar asesinatos durante las manifestaciones antigubernamentales del año pasado. Bangladesh exigió a India la extradición de Hasina, así como del exministro del Interior Asaduza Manhan Kamal. En Dhaka, la capital, estallaron las protestas contra la pena de muerte que se dictó a la ex primera ministra. Se acerca el invierno y en la Franja de Gaza el clima está empeorando y así las condiciones de vida de millones de personas se pueden agudizar, sobre todo a quienes han sobrevivido ahora al genocidio cometido por Israel en esa zona. No hay casa, no hay comida, pocos recursos y hombres, mujeres, niñas y niños están sobreviviendo con lo poco que han logrado rescatar de entre los escombros. Nos cuenta más Ingrid Sánchez. Las lluvias y el frío llegaron a la Franja de Gaza, las que empeora mientras se acerca el invierno. Con el territorio destruido y en medio de los escombros, hombres y mujeres batallan para mantener calientes a sus hijos e hijas ante la llegada de los vendavales fríos. Recogí un trozo de tela debajo de los escombros, me envolví con ella junto con los chicos e hicimos un refugio. Nos sentamos aquí y nos resguardamos. Nos refugiamos por el frío, por el agua, porque el frío era intenso y el viento también. Las autoridades israelíes han prohibido la entrada de cobijas, colchones y ropa abrigadora suficiente para garantizar la supervivencia de la población. No hay refugio ni lugar donde vivir, ni siquiera una tienda de campaña decente para descansar, para resguardarse, para protegerse del frío, del viento, del invierno, de las heladas. No la hay. Al viento helado se han sumado las lluvias, tan intensas que han inundado las endebles casas de campaña, donde sobreviven miles de personas que regresaron a las zonas de donde huyeron por los ataques israelíes. La lluvia cayó como un diluvio e intentamos contenerla elevando la entrada de la tienda, pero el agua llegó hasta la cama. Finalmente, la tienda se derrumbó sobre nosotros. En el invierno pasado, murieron al menos 6 bebés recién nacidos debido al frío y aumentaron las infecciones respiratorias que no pudieron ser atendidas debido a la escasez de medicamentos registrada por el bloqueo impuesto por Israel. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. El Consejo de Seguridad de la ONU votó este lunes a favor de adoptar una resolución redactada por Estados Unidos que respalde el acuerdo de cese el fuego en Gaza y autorizó una fuerza internacional de estabilización para el enclave palestino. La resolución ha resultado controvertida en Israel porque hace referencia a una futura posibilidad de Estado para las y los palestinos. Hamás rechazó la resolución alegando que no cumple con los derechos y demandas del pueblo palestino y busca imponer una tutela internacional al enclave que las y los palestinos y las facciones de la resistencia rechazan. Agradecemos la comunicación esta mañana con Marcela Hernández Oropa, cofundadora del movimiento Ley Olimpia. Vamos a platicar acerca del reciente caso de violencia digital en una secundaria en Zacatecas y lo que esto ha implicado. Un gusto saludarte, Marcela, buenos días. Hola, buenos días, Guadalupe, mucho gusto. Gracias, Marcela, por la comunicación. Pues este caso que se dio a conocer en días recientes en Zacatecas no es el único que ha tocado el tema de la violencia sexual digital. En este tema, ¿cómo andamos? ¿Cómo se ha comportado ya pues el panorama frente a una ley como la Ley Olimpia que propone sanciones incluso para quienes hacen uso de la inteligencia artificial con otros fines? Pues sí, desafortunadamente no es un problema que vaya a la baja, sino todo lo contrario. Cada vez, y sobre todo desde la entrada en vigor de la inteligencia artificial como algo masivo, como herramienta masiva, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo se han reportado casos de jóvenes, sobre todo de secundaria preparatoria,
que utilizan la inteligencia artificial y también en universidades utilizan la inteligencia artificial para desnudar a sus compañeras, para generar imágenes sexualmente explícitas de personas a su alrededor, principalmente de mujeres. Y efectivamente, como lo dices, la ley Olimpia contempla este tipo de situaciones en tanto que sanciona las imágenes o videos íntimos reales o simulados, no solamente los que son del cuerpo físico real de una persona, sino también puede estar alterado. Y ahí es donde, a pesar de ser una ley de 2014, está vigente actualmente. Hola, ¿qué tal Marcela? Buenos días, te saluda Rubén Fieital. ¿Crees que todavía hace falta legislar más en la materia para evitar y prevenir este tipo de situaciones entre las juventudes? Más que legislar, yo creo que lo que tiene que pasar es que se aplique la legislación vigente. No es necesario sobrelegislar, volver a poner palabras específicas. Mucho se dice que hay que legislar sobre la inteligencia artificial o sancionar este tipo de violencia específicamente, pero no es necesario en tanto que ya la ley Olimpia lo contempla. Lo que sí tiene que pasar es que los mecanismos para la implementación de esta legislación mejoren, que se generen protocolos, que las autoridades realmente conozcan y a profundidad la legislación y las formas de operarlo. Claro, ahora cuéntanos, Marcela, ¿cómo están actuando las fiscalías en estos casos de denuncia que se han presentado, sobre todo para no revictimizar a las personas que son sujetas precisamente del uso sin su consentimiento de este material a través de redes sociales, inteligencia artificial o del modo que vulnere, en este caso, su intimidad? Las fiscalías de todos los estados del país están, me parece, todavía aprendiendo a perseguir y a investigar este delito. En muchos estados se prefiere utilizar, bueno, más bien en estados como Estado de México, se prefiere utilizar acoso sexual en lugar de la violación a la intimidad sexual, que es el delito que creó la ley Olimpia, porque es mucho el desconocimiento y porque no saben cómo aplicar ese tipo penal. Además de que tiene áreas de oportunidad, por ejemplo, en ese tipo de entidades, pero en la Ciudad de México, en Zacatecas, en muchos otros estados está bien hecho el tipo penal, pero se tiene que encontrar mecanismos para investigarlo mejor. Y las autoridades han ido aprendiendo a hacerlo sobre la marcha. Se han valido mucho, por ejemplo, del personal que atendía trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, porque es un delito muy similar, claro, que por cierto es el que aplica en el caso de Zacatecas por ser menores de edad. Así es. En este sentido, Marcela, ¿crees, o más bien, cuál es el acompañamiento que da la sociedad civil, las organizaciones a las autoridades para irlos capacitando y que tengan las herramientas necesarias para tipificar este delito como debe ser, acorde con la ley aprobada? En un inicio lo que intentamos nosotras como defensoras digitales del movimiento Ley Olimpia fue empezar a sensibilizar. Las capacitaciones iban en el sentido de sensibilizar y de hacerles conocer la problemática, porque en un inicio ni siquiera ese conocimiento se tenía. Creo que hoy por hoy está mucho más claro y difundido en qué consiste la problemática de la violencia sexual digital, y lo que corresponde es ir acompañando la implementación de la mano de las víctimas para que ellas den a conocer también las formas en las que opera esta violencia, pero también las fiscalías que a lo mejor tienen más experiencia. Me parece que la Fiscalía de la Ciudad de México, por ejemplo, que tiene una agencia especializada en delitos contra la intimidad sexual, tiene mucho que aportar a otras fiscalías que lo han dejado como delitos sexuales en general. Y bueno, los mecanismos de investigación, los hallazgos que se han encontrado, la forma incluso de solicitar la información a la Policía Cibernética de Investigación, tiene sus particularidades y tiene cosas que son necesario conocer para eficientar más la persecución e investigación de este delito. Ahora, Marcela, tenemos el caso ya consignado por parte de las autoridades de Diego N. Si tú lo recuerdas, aquí lo hemos platicado con ustedes también como un tema de violencia digital. Ahora nuevamente se pone sobre la mesa, la Fiscalía confirma que es un adolescente el que está involucrado en este tipo de señalamientos como presunto responsable. ¿Cómo actúa la ley Olimpia frente a este caso de personas que tienen
pues un rango de edad, quizá incluso hasta siendo menores de edad, en el caso de este joven de secundaria. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Se aplica de manera distinta la ley en un caso como este en particular, el de Zacatecas? Sí, claro que sí. Bueno, en el caso de Diego N., él ya es mayor de edad, entonces se juzga totalmente como persona adulta. Pero en el caso de Zacatecas, que es un menor de edad, sí tiene un trato distinto. Sin embargo, como el delito, insisto, Ley Olimpia es para, el tipo penal es para personas mayores de edad. Para personas menores de edad ya existía el delito de pornografía infantil, que está en la Ley General de Trata y en el Código Penal Federal, y es un delito que se persigue de oficio, es un delito, como decía, federal. Entonces, es mucho más grave. Es uno de los delitos que se consideran que sí tiene sanción de privación de la libertad para menores de edad también. Entonces, sí se da un trato diferenciado por ser una persona menor de edad, pero por ser un delito tan grave, por haberse cometido en contra de otros menores de edad, puede incluso llegar a privación de la libertad. Marcela, estamos también ante otra situación que verdaderamente es preocupante, como el uso de la tecnología que se le da pues con fines negativos en lugar de tener un uso positivo o que beneficie a la sociedad. Ante estos avances, Marcela, ¿qué es lo que podemos hacer como sociedad precisamente para evitar este tipo de situaciones y sobre todo que se vulnere la intimidad de las mujeres, de adolescentes, infantes? ¿Qué es lo que podemos hacer, Marcela? Bueno, la violencia digital evidentemente no es un fenómeno aislado, es parte del continuum de violencia que vivimos en todos los demás ámbitos de nuestra sociedad. Entonces, lo que está haciendo es reflejar con mucha más fuerza vicios que las sociedades ya tenían. La violencia sexual contra las mujeres, contra niñas y adolescentes es histórica y se ha magnificado quizás el reflejo. No sé si se cometa más o menos, pero sí sé que las tecnologías digitales nos lo reflejan con más fuerza e intensifican muchas veces los impactos. Entonces, los mecanismos para combatir esta violencia no están centrados ni solamente en las escuelas, ni solamente en las autoridades, ni solamente en que las víctimas denuncien, sino que es algo mucho más integral en el que tenemos que participar todos y todas, empezando por, bueno, o sea, cada quien desde sus diferentes espacios tendría que empezar. Afortunadamente ya hay mejor legislación, aplicarla correctamente, pero también en las comunidades escolares, por ejemplo, sí se tiene que capacitar a las autoridades, porque no pueden ser omisas ante este tipo de situaciones, como lo que ocurrió en Zacatecas, que incluso vulneraron el derecho al acceso a la justicia, al eliminar todas las evidencias a las que podrían acceder las menores, ¿no? Entonces, autoridades, pero también la comunidad, papás, mamás y el estudiantado, los chicos y las chicas, tendríamos que estar hablando de estos temas, tendríamos que estar sensibilizándonos, tendríamos que generar mecanismos colectivos para inhibir o para contener estas formas de violencia. Claro, en este caso hubo denuncias, afortunadamente se está persiguiendo por parte, o se está investigando por parte de la Fiscalía en Zacatecas, pero estamos hablando, Marcela, de niñas de 12 a 15 años de edad que están enfrentando un proceso como este. ¿Cuál tendría que ser el acompañamiento que también se les tiene que dar a ellas, la atención incluso psicológica, o de qué tipo es lo que están necesitando ellas que están atravesando, y sus familias, por supuesto, por una situación tan difícil como esta, Marcela? Claro que sí. Primero que nada, lo primero es no revictimizarlas, no volverlas a culpabilizar por una violencia que ellas están viviendo, que de acuerdo a lo dado a conocer, es parte de lo que hicieron en las autoridades de la escuela, ¿no? Sí. Incluso decirles que por su forma de decir o por su forma de actuar. Entonces, primer punto, no revictimizar. Después, el acompañamiento de sus papás, mamás. Es súper importante el que justo no las culpen a ellas, tampoco que no las regañen a ellas, que las apoyen, que estén con ellas todo el tiempo. Por supuesto que desde la metodología que tenemos las defensoras digitales para atención integral a víctimas de violencia digital, encontramos la contención psicoemocional, que sí, evidentemente es como decías, atender la parte emocional, porque es una violencia, causa heridas, aunque no se vean,
se tienen que atender o van a afectar peor en otros ámbitos de la vida. Pero también está la contención digital que va de conocer las herramientas que existen en el mundo digital para bajar ese tipo de contenidos en caso de que se encuentren en la web, para evitar la viralización, para en caso de tener amenazas, saber qué hacer para que la amenaza no pueda ser cumplida, la amenaza de difusión de contenido íntimo. Hay páginas como stopncii.org que bloquean el acceso de que cualquier persona pueda subir las fotos que ya están protegidas ahí. Claro. En Facebook, Instagram, OnlyFans, Pornhub. También está, la contención legal, estar bien informados de cuál es el marco legal aplicable y acompañarlas en todas las etapas del proceso. Y lo comunitario, ¿no? El que toda la comunidad sepa que tiene un rol en contener la violencia, en ponerse del lado de las víctimas, en condenar los hechos violentos y pues obviamente sí, preferentemente que la persona agresora o las personas agresoras pues tengan una sanción y que puedan reparar el daño. Así es, pues estaremos muy pendientes de cómo va este caso y todo el tema de la violencia digital. Marcela Hernández Oropa, gracias, cofundadora del movimiento Ley Olimpia. Buenos días. Con gusto, buenos días, hasta luego. Hasta pronto. Pues ahí está el tema, Rubén. Valía la pena retomarlo porque pues es algo que está preocupando, sobre todo porque pues son personas vulnerables las que en este caso, jovencitas de 12 hasta 15 años que están siendo pues vulneradas en sus derechos, en su intimidad. Había que tratar el tema. Y sobre todo que cada vez son más reiterados este tipo de casos, algo que preocupa realmente porque refleja pues el deterioro que hay como sociedad. Así es, pues seguimos con más. Hablamos de cambio climático. Tras un fin de semana lleno de protestas por parte de activistas y comunidades indígenas, siguen las actividades de la COP30. Desde Brasil, Itzel Gómez nos preparó esta información. Muy buenos días, te saludo desde la entrada de la COP número 30. En estos momentos nos encontramos a la mitad de las negociaciones y hay que recordar que además de las negociaciones y los eventos que se están llevando aquí adentro, hay otras que son importantes como las manifestaciones. Este sábado, de hecho, hubo una de ellas organizada desde la Cumbre de los Pueblos y bueno, preparé esta historia para contarles de qué se trata, cuáles eran las exigencias que estaban demandando y para entender el contexto de la COP número 30. Vamos a ver. Alrededor de 50,000 personas, en su mayoría indígenas, de pueblos originarios, activistas, profesionales de la salud y ambientalistas de la región amazónica y del mundo salieron a las calles para exigir el derecho a un ambiente sano, a defender sus territorios y a lograr una transición energética justa. Son algunas de las demandas que se escucharon en las calles de Belén, en Brasil, este sábado 15 de noviembre en la marcha de la Cumbre de los Pueblos en el marco de la COP número 30, la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Nosotros estamos reivindicando los derechos de los pueblos indígenas, la resistencia indígena. Otros que son ajenos a nuestro territorio están decidiendo por nosotros. Y es esa nuestra molestia, porque nuestros territorios siguen sufriendo la crisis climática. En mi territorio no hay agua, estamos sufriendo de la crisis hídrica. Desde las 8 de la mañana, la diversidad étnica y cultural se vio reflejada en las calles. Las voces de las llamadas minorías hicieron eco. Siendo una mujer negra, una mujer africana, el continente más afectado por los desplazamientos climáticos, estamos aquí reafirmando nuestra presencia y dando voz. Muchas de las veces son silenciadas. Quien viajó junto con la activista Greta Thunberg a bordo del buque que transportaba ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, Tiago Ávila, enfatizó la relevancia de la movilización desde las comunidades originarias para lograr un cambio. La movilización por el clima que está alrededor de la COP tiene mucha potencia. El evento institucional en sí tiene contradicciones. Por ejemplo, a puertas cerradas se encuentran los intereses del petróleo y gas, de la megaminería, también del agronegocio destruidor y tantos otros intereses de un pequeño grupo de personas que se benefician de una pirámide profundamente desigual. Entonces esas contradicciones están presentes allá, pero la movilización que pasa por afuera de ese proceso, en la marcha con los pueblos de todos los sitios del mundo, esa sí apunta una alternativa, esa sí tiene la potencia de construir un futuro distinto.
Durante la protesta hubo un funeral. En los ataúdes estaban el petróleo, el gas y el carbón, muerte simbólica del fin de los combustibles fósiles y el renacimiento de una nueva era. Las energías renovables también estuvieron presentes y cada expresión artística y cultural hacía referencia a una transición energética justa. Son los pueblos que tenemos la oportunidad de avanzar nuestras soluciones y denunciar las falsas soluciones de las corporaciones petroleras. También alzaron la voz las y los profesionales de la salud. La crisis climática es una crisis de salud. Recuerdo en 2020 las olas de calor en Columbia Británica. Alrededor de 6,000 personas murieron en una sola semana a causa del calor extremo y la insolación. Si no tomamos acción ante el cambio climático, reduciendo el uso de los combustibles fósiles, veremos más y más muertes y más enfermedades. Esta historia fue realizada gracias al programa de medios de comunicación sobre el cambio climático, la Red de Periodismo Ambiental y el Centro Stanley. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Y bueno, desde acá les seguiremos informando y regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Itzel Gómez Gurrola, enviada ya a Brasil con la COP30. Seguimos con temas de ciencia porque se están estudiando entornos naturales afectados por distintas actividades humanas en donde enfermedades exclusivas de nosotros ya las padecen los animales. Les contamos la historia. Un nuevo estudio encabezado por científicos de la Universidad Agrícola de Atenas, bajo la dirección de Antonio Matarasca, propone un modelo unificado para comprender las enfermedades crónico-degenerativas que afectan tanto a humanos como a animales. La investigación plantea que factores como la genética, la contaminación ambiental, la mala alimentación y el estrés crónico actúan como desencadenantes comunes en todas las especies animales, lo que ayudaría a explicar una preocupante tendencia observada en las últimas décadas. Cada vez más animales padecen enfermedades que antes se consideraban casi exclusivas de los seres humanos. Hoy, entre el 50 y el 60% de los gatos y perros domésticos presentan sobrepeso u obesidad, situación que a su vez ha incrementado de forma notable los casos de diabetes felina y canina. En explotaciones porcinas, cerca del 20% de los cerdos desarrollan osteoartritis, incluso en fauna silvestre y marina se observan señales de alerta. Las belugas del estuario del río San Lorenzo en Canadá muestran tasas inusualmente altas de cáncer gastrointestinal asociadas posiblemente a contaminantes industriales. Estos hallazgos sugieren que la expansión del entorno humano hacia los ecosistemas naturales también ha extendido nuestras patologías a otras especies. Por ello, los autores proponen ampliar el concepto de One Health, es decir, unidad sanitaria, para incluir las enfermedades crónico-degenerativas y promover una vigilancia integrada que permita identificar riesgos compartidos y así poder tomar decisiones más sostenibles para todas las formas de vida. Si no, la situación tarde o temprano y kármicamente regresaría. Por ejemplo, Lisa Crom del Centro Suizo de Salud Tropical y Pública revisó 48 estudios y concluyó que la pérdida de ecosistemas silvestres pudiera incrementar el riesgo de enfermedades crónicas en los seres humanos. Y si el resto del planeta enferma, probablemente también nosotros. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Científicos de la Universidad de Pensilvania, liderados por Charlotte Lund, han rastreado el virus de la gripe aviar altamente patógena H5N1. Utilizando mapas para entender la evolución del virus, analizaron miles de secuencias genéticas y crearon un modelo de cómputo para reconstruir y entender las rutas migratorias y así reconstruir la dinámica viral durante los primeros 18 meses de la epidemia. Los resultados revelan 9 incursiones iniciales a Norteamérica, principalmente desde Asia y Europa, propagadas por aves silvestres migratorias a través de 4 rutas clave: Atlántico, Mississippi, Central y Pacífico. Las aves acuáticas como patos y gansos fueron los principales vectores, es decir, quienes transmitían al virus. Los autores concluyen que las aves migratorias son el motor clave de esta panzotia, urgiendo vigilancia intensiva en interfaces silvestres domésticas.
6 letreros colocados en la playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, donde se afirmaba que la zona era propiedad del Departamento de Defensa, fueron retirados. Así lo informaron las Secretarías de Relaciones Exteriores y de la Marina. En un comunicado destacaron que la instalación de los letreros escritos en inglés y español generó dudas respecto a su procedencia y a su ubicación en el territorio nacional. Pese a que los letreros tienen una similitud con los del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Consulado de México en Brownsville hizo las primeras consultas ante las autoridades estadounidenses sin confirmar que los señalamientos hubieran sido colocados por alguna autoridad de aquel país. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó a su vez que ha mantenido comunicación directa sobre este incidente con la Embajada de Estados Unidos en México, al tiempo que la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas va a iniciar las consultas necesarias para esclarecer lo ocurrido. Y mire, en otra información, el gobierno federal anunció una nueva distribución de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, luego de que aerolíneas mexicanas cedieran algunos de sus espacios y horarios a compañías estadounidenses. Los slots son permisos concedidos a las aerolíneas para aterrizar o despegar de un aeropuerto y, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, este acuerdo se hizo entre las empresas de ambas naciones. Se hizo una distribución de los slots, una nueva distribución en donde aerolíneas mexicanas ceden sus espacios a aerolíneas estadounidenses dentro de un marco de competitividad. El próximo año entra en operación un sistema digital mucho más avanzado que no tiene hasta ahora el aeropuerto, de tal manera que pueda haber suficiente competencia y distribución en todas las aerolíneas. Pero es un arreglo interno en el que estuvieron de acuerdo también las aerolíneas mexicanas para garantizar la competencia. Esto ocurre semanas después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló 13 rutas hacia México, principalmente las procedentes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tras acusar a nuestro país de no cumplir con el tratado aéreo que mantienen ambas naciones desde 2015. Sheinbaum Pardo resaltó que en las mesas de negociación que mantiene con Estados Unidos se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar ambos aeropuertos, tanto el AICM como el AIFA. La Ciudad de México tiene 2 aeropuertos, o la zona metropolitana tiene 2 aeropuertos. Y lo que nosotros queremos es que los 2 aeropuertos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema. Entonces, no es un asunto de si es el AIFA contra el Benito Juárez o la carga en un lado o en otro. Una jueza federal del Estado de México fue suspendida por el Tribunal de Disciplina Judicial por posibles irregularidades en el juicio de amparo promovido contra la extradición de Florian Tudor, presunto líder criminal de nacionalidad rumana que operaba en la Riviera Maya. De acuerdo con el nuevo tribunal, la suspensión de amparo solo debió otorgarse respecto de la orden de extradición. Sin embargo, la jueza, de la que no se dio el nombre, también estableció el centro de reclusión donde debía permanecer el implicado, lo cual se puede presumir como una irregularidad. Por ello, fue suspendida de manera temporal en tanto concluye la investigación. Florian Tudor, conocido como el Tiburón, fue capturado en mayo de 2021 por elementos de la Fiscalía General de la República, acusado del saqueo de millones de dólares mediante la clonación de tarjetas en centros turísticos del país. Es reclamado por autoridades de Rumania, su país de origen, y enfrenta un proceso de extradición contra el que promovió un juicio de amparo. Tras los actos registrados el pasado sábado durante la marcha de la llamada Generación Z, la jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que no hay manifestantes hospitalizados ni desaparecidos. No tenemos información de que haya manifestantes hospitalizados ni tampoco desaparecidos como han tratado de difundir. Jamás daré una orden de represión ante cualquier expresión o manifestación pública. Eso lo digo tajantemente. No hay detenciones arbitrarias. Las personas que están detenidas lo están por presuntos delitos y
Por lo tanto, tenemos hoy 19 personas detenidas. En tanto, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que en conjunto con la Fiscalía Capitalina investigan posibles actos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza, por los cuales se iniciaron el mismo número de investigaciones administrativas internas en 7 de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa. El personal involucrado será suspendido temporalmente. La jefa de gobierno aseguró que la marcha de este fin de semana tenía el objetivo de promover una narrativa de represión, pero afirmó que no se logró. La marcha del sábado estuvo impulsada por grupos de oposición, aún con la cobertura de el nombre de otros movimientos de jóvenes. También tenemos que recalcar que atrás de esta convocatoria estuvo un multimillonario que está molesto porque ahora tiene que pagar impuestos. Derivado de estos disturbios, 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y de estas 18 detenidas enfrentan ahora cargos por distintos delitos. Las 18 personas detenidas ante el Ministerio Público están remitidas por diversos delitos, en casos muy particulares por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo, y en los demás casos por lesiones en distintos grados. Berta Alcalde informó sobre la situación de las otras 10 personas que fueron detenidas durante esta movilización. Las otras 10 personas que fueron remitidas al Ministerio Público, si bien se identificó que sí participaron en las agresiones, a partir de los dictámenes médicos correspondientes sobre las lesiones de los policías víctimas, se determinó que dichas afectaciones tardan en sanar menos de 15 días. La tarde de este lunes, en redes sociales se registró que la Fiscalía de la Ciudad de México realizó el traslado de los detenidos con rumbo hacia el reclusorio norte para realizar su audiencia inicial. Ahí se va a determinar cuál es su situación jurídica. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló al empresario Ricardo Salinas Pliego de usar las concesiones que tiene de canales de televisión para crear una idea falsa de que su gobierno iba a reprimir la movilización. El empresario Salinas Pliego estuvo promoviendo la movilización, estuvo escribiendo en contra nuestra y promoviendo, asusando a la movilización. Se estuvieron siguiendo toda la manifestación y los conductores que estaban en la marcha afuera también generando una idea de en efecto el gobierno es represor y los jóvenes no están de acuerdo con el gobierno y también quieren que caigamos en la provocación. La jefa del Ejecutivo recordó que esta campaña en contra de su gobierno se intensificó mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizaba el caso de los adeudos que tiene Salinas Pliego superiores a 48,000 millones de pesos por concepto de impuestos. Inicia la conferencia en Palacio Nacional. Regresamos al estudio con un resumen de noticias tras los disturbios en la marcha de la llamada Generación Z. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que su gobierno no reprime a nadie y al mismo tiempo condena que las personas agresoras iban equipadas con herramientas para generar violencia. Trasladan al reclusorio norte a las 18 personas detenidas por los actos de violencia en esta marcha. Enfrentan cargos por vandalismo y agresión a policías. Detallan las actividades que se van a realizar para hacer de la Copa del Mundo un mundial social. El objetivo, dejar un legado del deporte para los niños y las niñas de México. El que haya torneos permanentes de fútbol de niños, de niñas, en las escuelas, porque la idea de lo que presentó Mario Delgado para las escuelas no es que se celebre solamente un año, sino que sea ya todos los años.
La idea que plantea aquí Rommel de que haya canteras, así le dicen en los Pumas, semilleros de fútbol para niños, para niñas en todo el país. Protestan en Carolina del Norte por las redadas anti-inmigrantes el fin de semana, en las que se detuvo de manera violenta a 81 personas migrantes. Donald Trump se dice dispuesto a dialogar con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, esto luego de la ofensiva militar en el Mar Caribe contra embarcaciones civiles en las que se ha asesinado a más de 80 personas. La selección mexicana sub-17 quedó eliminada del Mundial de Qatar 2025. Perdió en los octavos de final ante Portugal por goleada de 5-0. Nos vamos, gracias Rubén, Lupita, nos vemos pronto. Termina el sueño de la sub. Así las cosas, gracias a todos, hasta Gracias, mañana. hasta mañana. Buenos días. Buenos días.